Una de les estacions que va obrir més aviat les seves portes va ser Formigal Panticosa, el darrer cap de setmana de novembre, i ho va fer amb més de 40 quilòmetres de pistes perfectament trepitjades. Aquestes són imatges de la zona de Sarriós i Izas, amb les seves immenses i suaus pistes completament innivades. Des del capdamunt del modern telecadir anomenat Lanuza, podem veure la gran vall de Royo, plena de neu. Des d'aquest punt, tenim un mar de pistes immenses, fins tornar altre cop a la base de Sarriós, des d'on podem saltar a la vall veïna de Naiet, també plena de neu. Al fons hi ha la inconfusible silueta de la isolada muntanya del Midi d'Osó, ja en territori francès. Tot aquest munt de neu va permetre un excel·lent inici de temporada al Pirineu aragonès, on des de ja fa temps estan al capdavant de novetats i innovacions. Una d'aquestes innovacions ara fa justament un any que la varen estrenar al sector de Sextes, i el bon resultat obtingut ha fet que enguany hagin tornat a invertir-hi. Es tracta de l'Snow Factory, una revolució dins del món de la producció de neu per a les pistes d'esquí. En estos momentos este cañón está haciendo nieve, estamos en una temperatura un poco marginal, pero puede producir, y en cambio para la Snow Factory con 10-15 grados podemos fabricar tranquilamente. Hacemos un montón, llega la máquina, lo reparte y ya no se nota la diferencia. La diferencia está en que aquí lo fabricamos dentro del contenedor y ya con un soplador la sacamos fuera, con lo cual la fabricación ya no influye en la meteorología. Ya directamente nos da igual lo que haga afuera, que podemos fabricarlo dentro y lo sacamos. 20 grados de temperatura, lloviendo, viento, lo que da igual. Esto no, ya a la hora de la fabricación ya no le importa. El consumo es algo mayor y entonces no sale tan esto. En el momento que cualquier cañón que haga frío, nos hará más nieve. Pero desde luego esto nos cubre unos periodos de tiempo que no podemos producir con los cañones normales, que es fantástico. Normalmente sirve para cubrir sobre todo en las zonas bajas donde la temperatura es más importante, y entonces cubre ese periodo de fabricación que es fundamental según qué estaciones. En otras estaciones en las que todo esté arriba no hay problema, pero que aquí que está abajo, por ejemplo, pues nos ayuda mucho cuando no podemos fabricar con los cañones. Aquest sistema de fabricació és completament compacte i totalment autònom. Només necessita electricitat y entrada de agua corriente. En unos minutillos la tenemos en marcha funcionando. ¿Y lo podemos ver? Sí, sí, sin problema. Vale. Están conectados con una red de ordenador, pero bueno, aquí ya tiene su propio programa y es autónomo total. Este ruido te avisa de que va a arrancar. Como son elementos que tienen maquinarias y por ahí, es importante los avisos acústicos, las luces, que haya una seguridad siempre en este funcionamiento para que no le pille a nadie de sorpresa. Tenemos dos partes en el contenedor, una que es la que se encarga del frío y la otra que se encarga de la producción de nieve. Esta es la parte de producción y aquí pues estas máquinas son las que fabrican cada uno de estos tambores. Son los que fabrican la nieve, ¿vale? Entonces, muy básico, entra agua, hay un sistema de refrigeración, la enfriamos y dentro de los tambores, y ya hay un rascador que lo que va soltándolo del tambor, cae en un tornillo sin fin hasta que un soplador la escupe fuera. Pues aquí es donde cae la nieve y del que producen las máquinas, y directamente este tornillo lo echa para afuera y ya el soplador lo coge y lo escupe con
para la distancia que queramos. No nos llega a ser hielo de pescadería porque son láminas y entonces es mucho más fácil de convertirse en nieve. El hielo, al ser un granulado, sería más complicado, pero estos son muy láminas que una vez que pasa la máquina lo tritura igual que los copos del otro, y desde luego lo único que tiene más resistencia al ser más, no tener tanta capa de aire entre medio de los copos. Las estaciones vivimos de la nieve. Empezamos con la nieve natural, nos fiábamos de que la nieve natural fuera suficiente. Llegó un momento que no pudo ser y ya empezaron a inventarse los sistemas de inhibición. Y ya, este es el siguiente paso, pues se puede decir. Pero claro, estamos hablando siempre de que tenemos que las estaciones vivimos del frío y de la nieve. Entonces, tampoco vamos a hacer grandes inventos aquí dentro de una estación de esquí. Lleva un proceso de arrancada para que todo lleve una seguridad y que no se atasque la nieve dentro. Entonces primero entra el agua, arranca el soplador, una vez que haya comprobado que eso está en orden y no hay ningún atasco interno, seguirá y saltará al siguiente paso, que ya será el de la fabricación. Pues esto llega a hacer unos 120 metros cúbicos de nieve al día. Parece poco, pero como es un montón, se ve más grande. Los cañones la tiran más lejos y parece que hacen menos, pero es eso, es una producción. Está bien. Aquí ya tenemos 2. Listo, de los 4 hay 2 que ya están preparados, ya están empezando a hacer frío y a preparar que les entre el agua. Estamos a 5 grados sobre cero, pero eso, hasta 15 tranquil·lament poden hacer. Un cop comença el procés, ens posem a la part superior dels grans tambors, des d'on podem veure perfectament com es generen aquestes làmines de gel que posteriorment aniran a l'exterior. Se echa agua sobre las paredes del tambor y se va congelando, y solamente en lo que le cuesta dar una vuelta al sistema hay un rascador que lo va soltando y va cayendo en la tolva de debajo ya directamente. Pues vamos a ver cómo la hacemos fuera y cómo sale ya hecha, y la escupemos directamente en el punto de la pista que queramos. Esto es, ya veis que sale, y una vez en la pista, luego ya no se nota la diferencia una vez que ha pasado la máquina, y ni se nota la diferencia con la normal. A todos nos ha sorprendido, todos veíamos que la otra nieve pues ya era fantástica, la que hacíamos con los cañones, pero desde luego esto ya es otro paso diferente y desde luego pues una gran ayuda. Además es que a través de las mangueras podemos irnos a más de 100 metros del punto de salida y elegir el lugar donde queremos que haga el montón. No es como un cañón, porque eso que el cañón está en plaza fija, y esto pues a base de tubos o mangueras, como queramos hacerlo, nos lo podemos llevar a bastante distancia. Pues la primera la colocamos en diciembre del año pasado. Pues este año otras 2 más. Viendo el buen resultado que nos daba, pues hemos intentado que esta pista, una de las pistas más importantes de abajo, la tuviéramos cubierta fuera como fuera. Encara que fa una dècada que existeix aquesta tecnologia, en els darrers anys s'ha perfeccionat notablement i ha estat Formigal Panticosa la primera estació espanyola en introduir-la dins del seu sistema de producció de neu. Un pas pioner que altres estacions ja estan seguint. Pues una de las grandes novedades que presenta Sierra Nevada esta temporada es el Snow Factory, que es este sistema de producción de nieve con temperaturas marginales. Durante mucho tiempo hemos alucinado con los cañones de nieve, que cada vez son más eficientes, más eficaces, y bueno, es un paso más dentro de la industria de la nieve producida. Las multinacionales no dejan de apostar por la investigación en este campo, y el resultado es este, poder producir nieve en temperaturas hace poco inimaginables, pues el pequeño milagro que està consiguiendo la indústria. Quan el 1985 es van començar a instal·lar els primers canons de neu a l'estació de la Molina, ningú hagués dit llavors que 40 anys més tard totes les estacions d'esquí acabarien per posar-se canons. Sembla que l'Snow Factory va en la mateixa línia, encara que només sigui per solventar la manca de neu en les zones més crítiques.